Están como cansados. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por esta bendición, hermanos, que me concede especialmente para mi vida en lo personal. Es un privilegio muy grande poder estar aquí con ustedes una vez más. Gracias a la infinita misericordia de nuestro Dios. Y quiero aprovechar, hermanos, para que estudiemos en esta tarde un tema que nos concierne a todos, y es la fe. En Efesios, en el capítulo 5, vamos a empezar leyendo Efesios, en el capítulo 5, perdóname, 4:5, Efesios 4:5. Un Señor, una fe, un bautismo. Cuando hablamos de un Señor, pues no tenemos ningún problema, lo podemos entender fácilmente, lo creemos, lo aceptamos. El único Señor de nosotros es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pero dice un bautismo, también es fácil que podamos entender el único bautismo del que habló nuestro Señor Jesucristo en la gran comisión, para el perdón de los pecados, para salvación del hombre, para recibir el Espíritu Santo, para ser añadido a la iglesia que el Señor Jesucristo estableció. Pero cuando hablamos de una fe, muchas veces, hermanos, es difícil que todos lo entendamos y que todos lo aceptemos, porque indiscutiblemente Dios es el que está diciendo que hay una sola fe. Ahora, ¿cuál es? Hablamos de la fe que se ha enseñado en el mundo religioso, hermanos. Una fe que está enseñando a que el hombre puede decretar. Yo decreto sanidad, yo declaro sanidad, prosperidad, yo tengo poder. Y se le ha enseñado a la gente que ore tan equivocadamente, porque absolutamente nadie puede orar de esa manera. Nuestro Señor Jesucristo, el Maestro único de nosotros, a quien nosotros amamos y seguimos, el Maestro también de la oración, Él oraba pidiendo al Padre, aún en medio del dolor más profundo que Él vivió, en medio del clamor y el llanto, clamó y dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino hágase tu voluntad, no la mía. Entonces, el Señor Jesucristo, el Maestro de nosotros, también para la oración, nos enseña que la oración es pidiendo a Dios que se haga su voluntad y no la mía. ¿Estamos de acuerdo? Pero nosotros, por lo general, cuando decimos que vamos a orar, nosotros vamos a pedirle a Dios cosas para nosotros. Y lo que
hacemos en oración es pedirle, ¿qué le pedimos? Salud, sanidad. Le pedimos por el negocio, le pedimos que nos dé dinero, que podamos conseguir la casa, que podamos salir adelante, que yo pueda salir de deudas, que yo pueda realizar mis sueños. Y podemos pasar mucho tiempo pidiendo a Dios esas cosas, hermanos, y les digo que eso no es orar. Y a veces también, hermanos, este mismo mundo religioso nos ha enseñado que usted debe pedirle a Dios no una casita, sino una casa. Porque si somos hijos del rey, tenemos que vivir como reyes. Entonces, se ha distorsionado por completo lo que es la fe. Y entonces cuando alguien de pronto está enfermo y se acerca, y puede ser un hermano con muy buenas intenciones, y va a decir: Señor, yo te pido que sanes a mi hermano, que sanes a mi hermana, que me saques de este problema o apuro. Y entonces muchos piensan que orar con fe es creer que Dios sí va a sanar a esa persona, desconociendo la voluntad de Dios. Nosotros lo que necesitamos no es que no podamos o no debamos pedir por los enfermos, no es que no podamos pedirle a Dios que nos ayude en algún trabajo, en algún negocio, no es eso, sino que eso no puede ser el fin y el propósito de la oración. El propósito de la oración, hermanos, es adorar a Dios, como el Señor enseñó. Vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Es primero reconociendo quién es el que está en el cielo y reconociendo que yo estoy aquí, yo estoy aquí en la tierra. Santificado sea tu nombre. No hay otro Dios, no existe otro como tú. Y yo vine aquí a alabarte, a cantarte, a decirte estas cosas, Dios. Y por favor, que no se haga como yo quiero, que no se haga lo que yo pienso, lo que a mí me parece, sino hágase tu voluntad en mí, para gloria de tu santo nombre. Amén. Es diferente. Entonces a veces decimos que vamos a orar con fe y creemos que orar con fe es que si oramos por un enfermo, ese enfermo se va a levantar porque yo tengo mucha fe. Hermanos, solamente les dejo el ejemplo del apóstol Pablo para que lo mediten. Pienso yo, hermanos, que el apóstol Pablo fue el mejor predicador que tuvo la iglesia primitiva. Que fue el que más trabajó, el que más cartas escribió del Nuevo Testamento. Sin embargo, hermanos, este hombre tenía fe. Si era un hombre de fe. ¿Y cómo vivió? Sufrió. Les voy a leer en 2 Corintios capítulo 11 y versículo 23. 2 Corintios 11, 23. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante,
en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Oye, pero como un hombre con tanta fe como Pablo, un hombre tan entregado a Dios, va a padecer tanto? ¿Alguno de nosotros ha padecido la mitad de lo que padeció Pablo? No. La tercera parte. No. Tampoco. ¿Y entonces por qué nos quejamos? Aparte, dice en el capítulo 12, ahí mismo, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Hermanos, como si fuera poco toda la lista que les acabo de leer, o que ustedes acaban de leer conmigo en el capítulo 11. La lista de sufrimientos y padecimientos de Pablo. Ahora dice Pablo que para que la grandeza de las revelaciones que había recibido de parte de Dios no lo exaltase desmedidamente, le había sido dado un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás que le abofetee cada día, para que él no se enaltezca sobremanera. Dios, en su infinita sabiduría, vio que el apóstol Pablo, siendo tan espiritual, un hombre de tanta fe, de tanto trabajo en la iglesia del Señor, vio que ese hombre se le podía enaltecer y que ese hombre se podía perder con todos los atributos, con todos los talentos que tenía el apóstol Pablo. Y ahora ve Dios que se le puede perder. Entonces a Dios no le queda otra sino meterle un aguijón en su carne, un tormento en su cuerpo. No sabemos qué fue. Pero tenía que ver con un padecimiento en su cuerpo físico que lo atormentara y lo mantuviera humillado delante de Dios. Y dice el versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Hermanos, vemos a Pablo en la cárcel, azotado ¿cuántas veces? Con hambre, con frío, nunca se quejó. Nunca le pidió a Dios no más cárceles, no más persecución, por favor, no más azotes, no. Pero este tormento que le metió Dios, este aguijón, sí hizo que Pablo le suplicara a Dios que se lo quitara.
y le he rogado, por favor, quítalo de mí. Y otra vez, por favor, quítame este aguijón. 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Yo no sé cuántos problemas usted pueda tener aquí esta tarde, ahí sentado. No sé por cuántas tribulaciones usted está pasando o ha pasado. ¿Y cuántas veces le ha pedido a Dios que lo saque de ahí? Que le quite esos problemas. Pero Dios le dijo a Pablo, basta de mi gracia, mi santo sacrificio, el evangelio. Ya te di el perdón, te di la salvación, te di el Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Si nosotros hubiéramos tenido que ver a Pablo en medio de la iglesia con ese aguijón, yo creo, hermanos, ¿qué habríamos hecho nosotros? Viéndolo padecer, viéndolo sufrir y viendo que era un hombre tan importante para la iglesia y la predicación del evangelio. Yo creo que nosotros habríamos hecho campaña de oración simplemente dedicados a pedirle a Dios que le quite el aguijón a Pablo. Y todos llorando, viendo sufrir a Pablo. Pero es que nosotros no conocemos la voluntad de Dios. Y resulta que aunque nosotros hubiéramos orado y hubiéramos hecho cadena de oración porque Dios le quitara el aguijón a Pablo, ¿Dios se lo habría quitado? Y no le habría importado las lágrimas de nosotros. Porque lo que importa es la voluntad de Dios. Y Dios lo que le está diciendo a Pablo, Pablo, no te puedo quitar ese aguijón, mi hijo, porque si te quito ese aguijón te envaneces. Te pierdes. No me vas a poder servir. A veces, hermanos, nosotros también podemos estar agrandados. O nos podemos agrandar. ¿Ustedes creen que es necesario un aguijón para nosotros? A veces sí. ¿Sí o no? ¿Sería bueno un aguijón para que todos estemos aterrizaditos y humilladitos delante de Dios? Dios no le quitó el aguijón a Pablo. Y cuando Pablo entendió la voluntad de Dios, entonces dijo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, versículo 10, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil,
entonces soy fuerte. Y solo porque soportó el aguijón de parte de Dios, pudo terminar su vida alabando y glorificando a Dios en esta tierra. ¿Cuál es nuestra fe? ¿Qué habríamos hecho nosotros si estamos rogándole a Dios que nos quite un problema de encima y nada que nos responde positivamente? Por eso, una cosa es tener fe de que Dios me va a ayudar, Dios me va a dar un buen trabajo, Dios me va a dar una casa. Una cosa es tener fe en esas cosas, y otra cosa es una sola fe. En Gálatas, en el capítulo 5, dice la palabra de Dios en el versículo 6: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo. Ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Lo que vale en Cristo Jesús es esa fe única, verdadera, que obra por amor. Entonces hay una fe que yo uso para pedirle a Dios cosas para mí. Y hay la fe verdadera, que es la que hace que yo haga obras para agradar a Dios. ¿Cuál es su fe? La fe sin obras está muerta. O sea que la verdadera fe es la que me lleva a mí a hacer obras para Dios, no a pedirle a Dios que haga algo para mí, más. Y vamos a mirar ejemplos. El capítulo 11 de Hebreos, que es el que habla de los grandes héroes de la fe. Dice la palabra de Dios en el versículo 1, Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe verdadera, la fe única, es creer completamente seguros de cosas que no vemos. Esa es la fe. Y no hemos dicho cuál es, pero aquí lo vamos a mirar. Dice el versículo 6: pero sin fe, ¿sin fe qué? Es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay o que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Esta es la fe que vamos a analizar y vamos a estudiar. Y le ruego a Dios que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que nos demos cuenta
de estos ejemplos que nos pueden motivar y ayudar mucho a nosotros. Versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ellas. ¿Qué hizo Abel por la fe? ¿Estaba pidiéndole a Dios algo para él? No. Por la fe, Abel hizo su mejor sacrificio para agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuál fe? No la hemos visto todavía. Pero ¿qué era lo que hacía que ellos hicieran cosas tan grandes para agradar a Dios? Algunas personas pueden ofrendar hoy pensando que Dios les va a prosperar y les va a devolver cuadruplicado la otra semana. Hermanos, cuando Abel hizo este enorme sacrificio y agradó a Dios con él, con esa ofrenda, ¿fue prosperado? ¿Le vino paz en la familia? Hermanos, por esa ofrenda lo mataron. Eso fue lo que recibió. La muerte. Pero muerto, Dios nos sigue dando testimonio de la fe de Abel para ofrecerle a Dios el más excelente sacrificio en su vida. Versículo 7. Otro ejemplo de fe. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en la que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Otro que no le pidió nada a Dios por la fe. Estamos hablando de los héroes de la fe. Pero esto no es una fe para pedir más cosas. Señor, ayúdame. Señor, vea, tengo este plan, tengo este proyecto. No. Sino una fe que los llevaba a ellos a agradar a Dios, a hacer la voluntad de Dios, a obedecer a Dios en todo. Versículo 8. Bueno, es necesario que leamos al 5 también. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces todos estos héroes jamás pensaron que la fe es pedirle a Dios cosas para ellos. Estos héroes entendieron que por la fe tenían que hacer obras para agradar y glorificar el nombre de Dios en este mundo. Versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida,
como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Este hombre lo dejó todo. Él era rico. Y por la fe dejó su tierra, dejó su familia y se fue sin saber a dónde iba. Y cuando llegó a Canaán, la tierra prometida, física, allá habitó como extranjero y peregrino. Y vivió en carpas. Y por la fe nunca construyó un edificio. Por la fe nunca construyó una casa fuerte. ¿Cuál era esa fe? Por la fe lo dejaron todo. Siendo ricos, lo dejaron tirado. Y ahí también entra Sara. Yo me imagino a Abraham diciéndole a Sara: Sara, nos vamos, mija, despídase de su familia. Usted no vuelve a ver a su mamá, ni a su papá, y esta tierra aquí, eso hay que dejarlo, mija. Nos vamos. ¿Y para dónde nos vamos? No sé. Pero Dios me dijo que dejara todo eso aquí y me fuera. Y yo me voy. ¿Qué habrían hecho las Saras de hoy? Si lo habían seguido. Yo me las imagino diciendo: vea, mi amor, usted sabe que yo lo quiero mucho. Váyase usted adelante primero. Y cuando me tenga siquiera un apartamentico por allá donde yo pueda llegar, entonces me pone un WhatsApp. Pero es que uno de mujer no puede ser tan imprudente a dejar todo ahí tirado. No, y que sin salvar, no se enloqueció mi marido. No, yo no. Muy pocas mujeres en esta tierra habrían seguido a Abraham por la fe, la misma fe, una sola fe. ¿Cuál era? No lo hemos leído, pero ya lo vamos a leer en el versículo 10. Ahí está la respuesta, la razón por la que ellos lo dejaron todo, por la que ellos agradaron a Dios, por la que vivieron en carpas por años, sin preocuparse de nada en este mundo. ¿Cuál fue esa fe? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esta fue la razón por la que Abraham lo dejó todo. Esta fue la razón por la que Abel, Enoc, todos ellos, los héroes de la fe, agradaron a Dios. Absolutamente nada para ellos. Dice más, versículo 13: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¡Ojo!
murieron todos. Sin haber recibido lo prometido. ¿Qué era lo prometido? La ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y todos ellos murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, convencidos de lo que no se ve. Y solo por la fe miraban la ciudad celestial, la que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. No lo recibieron, pero murieron mirándolo de lejos por la fe y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor. Esto es, díganlo duro, celestial. 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 Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y Dios se las mostró, y ellos por la fe lo creyeron y vivieron con esa única fe de ir a vivir al cielo con Dios. Esta es la fe que hace que usted y yo dejemos lo que sea en este mundo para agradar a Dios. Esta es la fe que hace que usted y yo no nos quejemos en esta tierra por los problemas, las dificultades, las aflicciones. El apóstol Pablo lo decía en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pero hay algo más hermoso, hermanos. A Abraham se le había hecho la promesa: en tu simiente, la simiente espiritual. ¿Quién es la simiente espiritual? El Señor Jesucristo. En Cristo Jesús serán benditas y salvas todas las naciones. ¿Y cómo les parece, hermanos? Que el Señor Jesucristo, siendo Dios, siendo igual a Dios, se despojó del trono de su gloria y se hizo hombre y vino a esta tierra, y estando en esta tierra nos dejó la misma promesa que le hizo a Abraham. No perdamos Hebreos porque tenemos que volver ahí. Pero en Juan capítulo 14, dice la palabra divina. Habla nuestro Señor Jesucristo en los versículos del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí.
En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, ¿cuál es el plan de Dios con nosotros? ¿Para qué fue que murió el Señor en la cruz? El Señor Jesucristo no murió en la cruz para que usted sea abogado y sea médico y sea próspero y tenga casa, y si ya tiene una casa, pues que tenga otra. El Señor no dio la vida por eso. El Señor dio la vida en la cruz para que usted y yo nos podamos arrepentir creyendo en su santísimo sacrificio, bautizándonos para recibir el perdón de los pecados, para así también poder vivir con Él en el cielo juntos. Lo único que tiene Dios en su mente con nosotros es llevarnos a vivir al cielo. Por eso para nosotros la muerte no es una desgracia, hermanos. La muerte no es una tragedia. Para nosotros, si de verdad entendemos, vamos a decir lo mismo que dijo Pablo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta, ¿para usted es ganancia la muerte? O sea que usted se quiere morir también. ¡Ay, no! A mí no me gusta ni que me la mencionen. Miren, hermanos, el plan de Dios con usted y conmigo es en el cielo. Aquí dijo Dios: no se hagan tesoros aquí, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. En la casa de mi Padre, en el cielo, muchas moradas hay. ¿Sí lo creemos? Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Sí nos queremos ir para allá? Pero allá no puede ir este cuerpo. Esto tiene que morir y que sea enterrado aquí. ¿Nos queremos morir para irnos ya con el Señor? Yo. ¿No les gustó ese pedacito? ¿Por qué? Porque mientras el plan de Dios con usted y conmigo es en el cielo, el ser humano sigue aferrado a sus planes aquí en esta tierra. ¿Y saben cuál es el plan de Dios con la casa suya? Meterle candela. ¿Amén? No les oigo. Tampoco les gustó. Esa es toda la verdad. ¿Sabe cuál es el plan de Dios con la camioneta? Meterle candela también. Ese es el plan de Dios. En cualquier momento vendrá el gran estruendo. Y los cielos y la tierra pasarán. Y la tierra y las obras que en ella hay, ¿qué?
duro. Serán destruidas, quemadas. Quemadas. Ese es el plan de Dios. Lo único que vale es que usted y yo nos acojamos al plan de Dios y podamos vivir como vivieron los héroes de la fe. Volvamos a Hebreos 11 porque necesitamos concluir allá. Dice el versículo 24, Hebreos 11, 24. Otro héroe de la fe. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Gloria a Dios, hermanos. Hermanos, y cuando usted y yo entendamos esto, le aseguro que nuestras vidas van a cambiar. Y vamos a empezar a vivir por la fe, pensando en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué hizo Moisés por la fe? ¿Le pidió algo a Dios para él? Él por la fe, en esa salvación eterna, en esa ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, él por la fe, la esperanza de irse a vivir en el cielo, se sostuvo como viendo al invisible. Y dice el versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, ojo, que gozar de los deleites temporales del pecado. Cuando haya alguien que todavía no se ha desprendido de los deleites temporales del pecado, es porque no tiene la fe. Es porque no ha entendido. Pero el que tiene la fe de irse con el Señor, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Primera de Juan 3:2. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, de tener un cuerpo semejante al de su gloria, de verlo a Él tal como Él es, de vivir con Él para siempre, en esa ciudad que Él mismo nos fue a preparar. Todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La persona que entienda y llegue a adquirir esta fe, a esa persona jamás le vamos a tener que decir, oye, ¿usted cuándo es que va a cambiar? ¿Usted cuándo es que se va a arrepentir? ¿Usted cuándo es que va a dejar el pecado? ¿Usted cuándo es que va a dejar esa pereza de congregarse? ¿Aquí hay perezosos para congregarse? ¿También? Yo que creí que era en Colombia nomás. ¿Y se duermen también en el culto? ¿Sí? Levanten la mano los que se duermen en el culto. No vuelvo a decir eso. Estos eran hombres decididos a dejarlo todo, incluyendo los placeres temporales del pecado.
Moisés dejó también los tesoros de los egipcios, porque hermanos, imagínense que Moisés, en vez de buscar el evangelio de la prosperidad que andan predicando tantos sinvergüenzas hoy, en vez de pensar en el evangelio de la prosperidad, antes él dejó todas las riquezas y los tesoros de los egipcios tirados. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador. Él es el que nos tiene preparada esa ciudad celestial. Y el que se quiera ir para allá, se purifica solo. A ese no hay que decirle, oye, ¿usted cuándo es que se va a arrepentir? ¿Y usted cuándo es que se va a bautizar? No. Mire, yo necesito arrepentirme y bautizarme. Hermanito, Israel, dígame qué necesito hacer. Dígame qué me falta, pero yo necesito arreglar mi vida con Dios, porque yo me quiero ir con Dios para el cielo. Porque yo tengo esa fe. Pero hermanos, ¿cómo vivieron y cómo murieron los grandes héroes de la fe? Abraham en carpas. Me imagino los muebles de Sara. Por favor, hermanos. Dice el versículo 36 de Hebreos 11. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Óiganlo, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Como una persona de fe va a morir en medio de tantas angustias, de tantas necesidades, en medio de tanta pobreza. Hoy nos voltearon, hermanos, el tema de la fe. Y entonces nos han enseñado que si usted es un buen cristiano, usted no tiene por qué sufrir. Y si usted es un buen cristiano, una buena cristiana, hija de Dios, pura, usted no tiene por qué enfermarse. Y usted tiene que ser próspero. Y si usted no ha sido prosperado, entonces es porque usted tiene algún pecado, o quién sabe en qué enredo anda. Pero aquí nos muestra la Biblia, hermanos, que la verdadera fe no es con la que yo logro que Dios me ayude, que Dios me bendiga, que Dios bendiga mi vida, mis planes, mis negocios. No. La verdadera fe, hermanos, es la que hace que yo haga algo para demostrarle a Dios mi amor y mi fe a Él. Para yo llevar una vida en esta tierra agradable delante de sus ojos. Porque todo esto va a terminar. Y dice el 39, hermanos, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. A pesar de sus vidas entregadas a Dios, murieron pobres, angustiados, maltratados, pero llenos de la
una sola fe. Vamos para el cielo. La meta es el cielo. Aquí no hay más nada. Aquí no hay por qué luchar. Vamos para el cielo. En cualquier momento, nuestra esperanza es que el Señor venga por nosotros. Esa es nuestra esperanza. Y si esa no es su esperanza, usted está mal con Dios. Usted está enredado con Dios. ¿Por qué murieron todos ellos sin recibir lo prometido? Versículo 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Dios, ¿sabe qué está haciendo, hermanos? Esperándonos a nosotros. Que nosotros también hagamos obras para alabar y glorificar su nombre. Por la fe. Que esa fe que ellos tuvieron, también la podamos tener nosotros. Y que esa fe nos ayude a renunciar al pecado y a cualquier cosa que nos estorbe para la ida al cielo. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Amén.